Te toca organizar, coordinar y presentar los trabajos de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar en este ciclo escolar 2024-2025. Si es así, quédate porque te voy a compartir 5 preguntas desde una perspectiva sociocrítica que puedes plantear en tu colectivo de profesores para que juntos lleguen a una reflexión que le abonen a los insumos que nos están solicitando en las orientaciones generales del Consejo Técnico Escolar. Entonces, esta presentación se titula 5 preguntas para reflexionar con tu colectivo de profesores, de directivos, en el Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva versión 2024. Así que vamos por la primera pregunta. A propósito de que debemos fomentar el pensamiento crítico, bueno, es preciso que iniciemos por nosotros. Si vamos a fomentarlo en los estudiantes, si de hecho es un eje articulador, pues vamos nosotros a empezar a ensayar y vamos a cuestionar ciertas situaciones que tienen que ver con lo que nos plantea, todas las orientaciones que nos plantean, tanto la fase intensiva para directivos como la fase intensiva para docentes. Entonces, la primera pregunta que nos puede servir, que nos puede orientar, que podemos sacar la mejor versión de nuestros colegas, es la siguiente. ¿De qué manera nuestra escuela está contribuyendo a una educación humanista, científica e inclusiva, tal como lo demanda la nueva escuela mexicana? ¿Y qué acciones podemos tomar para mejorar este aspecto en nuestro contexto específico? Esta primera pregunta nos va a permitir saber si a lo largo de este ciclo escolar que ya terminó, donde implementamos ya el modelo 2022, hemos promovido, hemos diseñado situaciones de aprendizaje con un enfoque humanista, con un enfoque científico, proponiendo clases que realmente sean inclusivas y que atiendan a la diversidad que asiste a nuestras escuelas. Entonces, esta primera pregunta nos debe servir para reflexionar y decir, bueno, hasta el día de hoy, ¿qué tanto hemos promovido estos enfoques, estos ideales de la nueva escuela mexicana? De las respuestas surgirán ideas interesantes, porque incluso nos cuestionan de, bueno, a partir de eso que estamos comentando, ¿qué acciones podemos mejorar en este aspecto, pero en nuestro contexto específico? No tanto en a ver qué acciones para rellenar los formatos y que se vea muy bonito todo el informe que vamos a entregar. No, realmente qué acciones para nuestro contexto específico podemos proponer para empezar a trabajarlos ya en este nuevo ciclo escolar. Bueno, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta que podemos compartir con nuestro colectivo. ¿Qué implica realmente para nuestra comunidad educativa el concepto de autonomía profesional del magisterio y cómo podemos ejercerla de manera efectiva, pero con miras a transformar nuestras prácticas docentes y nuestras prácticas directivas? Entonces, no reduzcamos el término autonomía profesional como, pues podemos hacer lo que queramos. No, esa es la primera reflexión. Seguramente ya hemos analizado este concepto, porque así nos los han solicitado en anteriores consejos técnicos escolares, pero ha llegado el momento de definir exactamente qué es, cómo lo hemos estado implementando, qué podemos hacer para que este concepto apuntale nuestra profesionalización desde la función docente y directiva. En nuestra comunidad educativa, ¿qué es lo que está implicando implementar este concepto? Esta reflexión nos va a servir nuevamente para que de una vez por todas nosotros seamos los creadores de recetas, tanto para planear, tanto para diseñar el programa analítico, tanto para evaluar de manera formativa, tanto para diseñar situaciones de aprendizaje contextualizadas. Todas ellas considerando nuestro contexto específico, porque en nuestra autonomía profesional podemos y debemos hacer este tipo de prácticas. Entonces,
Esta es la segunda pregunta que podemos llevar a la reflexión. Tercera pregunta, maestros y maestras. ¿Cómo nuestras prácticas docentes actuales están alineadas con los fines y los criterios de la educación establecidos en la Ley General de Educación? ¿Y qué modificaciones serían necesarias para atender las realidades socioeducativas de nuestra comunidad? Recuerden que por ahí vienen algunos anexos donde nosotros debemos retomar los fines y los criterios de la educación establecidos en la Ley General de Educación y de alguna manera nosotros debemos relacionar esos fines y esos criterios con nuestra práctica docente. Pero para poder saber si hemos estado llevando a cabo esto, si hemos considerado esta normativa, pues es preciso reflexionarla. Es preciso establecer, bueno, estos son los fines, estos son los criterios. Mi práctica docente, mi práctica directiva está alineada a esas normativas o simple y sencillamente sigo dando clases, sigo administrando, sigo gestionando por usos y costumbres, porque veo que esto ha funcionado, porque se me ocurrió, porque en anteriores procesos he visto que lo hacen así. En fin, debemos hacer esta reflexión de manera muy profunda para entonces sí determinar qué es lo que nos falta realizar para estar alineados a esta normativa de la Ley General de Educación. Entonces, esta es otra pregunta que debemos plantear y de lo que se comente. No olviden siempre tomar nota, ir sistematizando las ideas esenciales, porque todo eso serán insumos para que nosotros podamos diseñar tanto nuestro diagnóstico socioeducativo, tanto nuestro programa analítico, transitar al plano didáctico, establecer estrategias de evaluación formativa y que esto forme parte, como lo dice la normativa, de un proceso de mejora continua. Pero lo primero, sin duda, tiene que ser la reflexión, la autoevaluación, la metacognición que cada grupo de docentes y directivos deben realizar. Después tenemos una pregunta más. ¿En qué medida estamos promoviendo un proceso de mejora continua que responda a una lectura crítica de la realidad de nuestros estudiantes y su entorno? ¿Y qué estrategias podemos implementar para fortalecer esta conexión? Entonces, lo primero sin duda es leer qué es el proceso de mejora continua. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de mejora continua y el programa de mejora continua? ¿El proceso de mejora continua es algo reflexivo o es algo administrativo, es algo burocrático? ¿Son pasos, son fases? ¿No será lo mismo que el programa de mejora continua? Esa reflexión cabe en un inicio. Y después que conozcamos estas diferencias, estos conceptos, pues sin duda debemos reflexionar, bueno, ¿qué hay que hacer para realmente establecer un proceso de mejora continua? ¿Qué postura debemos adoptar para que esa lectura de la realidad, para que ese diseño de diagnóstico socioeducativo no se convierta en una situación administrativa más, en un formato más, en un informe más, sino que realmente sirva o nos permita hacer esta lectura crítica de la realidad de nuestros alumnos y a partir de ahí, ahora sí entrarle con todo al plano didáctico, al programa analítico, a la evaluación formativa. Entonces, esta es una pregunta más que cabe en la reflexión de este Consejo Técnico Escolar. Y finalmente, ¿cómo podemos asegurar, hablando del diagnóstico, cómo podemos asegurar que el diagnóstico socioeducativo que elaboramos, que vamos a elaborar, sea inclusivo y sea participativo? Y no caer en el clásico, bueno, esta academia, la Academia de Español, se va a encargar del diagnóstico, la Academia de Matemáticas del programa analítico, la Academia de Ciencias se va a encargar de la redacción del codiseño. En la Academia de tal se va a... No caer en eso. Tenemos que reflexionar si realmente estamos o vamos a realizar este diagnóstico socioeducativo de forma inclusiva, de forma participativa y que ese diseño realmente represente las problemáticas y oportunidades de nuestra comunidad escolar, permitiendo una mejora continua. Entonces, esta pregunta es esencial
ya que el diagnóstico educativo, maestros y maestras, es clave, es parte fundamental del proceso de mejora continua, del diseño del programa analítico y constantemente estará presente durante todo el ciclo escolar cada que nosotros diseñemos ya en el plano didáctico nuestros proyectos, nuestras secuencias didácticas o las estrategias y metodologías activas que vayamos a utilizar para implementar o para tener esta intervención docente pertinente a los ideales de la nueva escuela mexicana. Entonces, ahí están las 5 preguntas, maestros y maestras. ¿De qué me sirven estas preguntas? Bueno, de entrada, nos salimos de la caja, no atendemos a rajatabla las orientaciones que vienen en las orientaciones nacionales del Consejo Técnico Escolar, sino que proponemos preguntas más concretas, más sociocríticas, que va de lo mismo, del mismo contenido, de la misma línea temática que establecen las orientaciones, pero aplicadas o más funcionales o más contextualizadas a la función docente y directiva. Entonces, es un recurso que te comparto. Voy a dejar el enlace para que hagas la descarga de esta presentación y puedas analizarla o proponerla si así lo deseas. Muy bien, maestros y maestras, pues es un video más. Los invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Profesor Jim Educación y Emprendimiento, aquí en YouTube, Profesor Jim Educación y Emprendimiento, en TikTok también estamos como Profesor _Jim y en el canal de WhatsApp Profesor Jim, simplemente, ¿ok? Muy bien, maestros y maestras, pues como siempre les deseo larga vida y prosperidad para todos. Nos vemos en un siguiente video. Gracias de corazón.